La clase de segmento que corresponde a la tarde de hoy es sobre keratometría, topografía y microscopía especular. Entonces, voy a iniciar por hablarles sobre primero que estudió los reflejos de la córnea fue Christoph Scheiner en 1619. Y él lo hacía a modo de comparación con el reflejo que se obtiene de la luz sobre el mármol. En 1839, Rudolf Coleridge continuó con los experimentos y creó un dispositivo, como lo vemos acá. Parecía más que todo un telescopio, uno de los primeros que se ocuparon también para el estudio de la córnea. Posteriormente, Hermann Bohm hizo algo un poco más complejo, pero también que fue mejorable por Luis Emil Jabal y Schotz, que llegaron ya a la creación de los famosos anillos de Plácido. Entonces, aquí tenemos un queratómetro, este es un queratómetro manual, y también tenemos el automático. Bien. La pantalla. Y esta figura de acá es solo para que nos vayamos haciendo la idea, pues, de las diferentes formas, ¿verdad?, que puede tener la córnea, que va a ser irregular realmente. Y este es más que todo la imagen de una córnea normal y un queratocono. Entonces, pues la queratometría describe un método para medir los dos radios meridionales principales de la curvatura de la córnea central. Para ello existe una ecuación y también como lo que nosotros vamos a obtener, por ejemplo, del queratómetro son las lecturas de la K1 y K2, y pueden proporcionar mediciones precisas de la curvatura y el cilindro dentro de la pupila, pues más que todo nos van a dar información sobre el astigmatismo. A continuación les voy a presentar un video porque la bibliografía a mí me costó mucho trabajo realmente comprender esto de las ecuaciones y los meridianos y las imágenes, entonces decidí ponerles acá un video donde se explica, creo que de forma muy didáctica, cómo funciona el queratómetro para que después sigamos con los demás. El queratómetro es un efecto óptico utilizado para medir el radio de curvatura de la superficie anterior de la córnea. En esta imagen tú puedes observar los parámetros involucrados en la medición. Por ejemplo, tenemos un objeto que vamos a denotar como H y la imagen es H'. ¿Cómo sabemos dónde está la imagen? Bueno, utilizamos el concepto de rayos notables. Primero, un rayo que viaje paralelo al eje óptico se desvía como si proviniera del foco, y un rayo que viaje en dirección del foco se va a reflejar paralelo hacia el eje óptico. Entonces tenemos las distancias involucradas del objeto a la imagen y la distancia involucrada del objeto al foco. Sabemos que en un espejo esférico el foco es la mitad del radio, como se escribe aquí en esta expresión. Entonces las distancias las podemos aproximar de esta manera para en esta relación poder encontrar o poder obtener el radio de curvatura como se muestra aquí en esta expresión. Finalmente, si despejamos de aquí este término, lo pasamos del otro lado, MT significa la relación que existe entre la imagen y el objeto. Debido a que la imagen es demasiado pequeña cuando es observada a través, o cuando uno la observa a ojo, entonces en realidad lo que uno tiene que hacer es utilizar un sistema magnificador. En esta imagen podemos observar un queratómetro común, el queratómetro conocido tipo Bausch-Lomb. En este diagrama observamos el sistema óptico del queratómetro. Primero tenemos una fuente de iluminación que emite luz, diverge la luz de aquí y la luz llega a un espejo. Este espejo refleja la luz sobre las miras, y en el centro hay un orificio, por lo tanto esta luz con la que se ilumina
no afecta a la córnea, solamente ilumina las miras se proyectan sobre la córnea forma una imagen virtual y derecha, entonces ahora necesitamos un sistema para poder observar esto. Aquí tenemos un lente objetivo, que es el que va a proyectar la imagen en este plano, ¿okay? Y Bausch incorporó un disco de Shiner, un doble disco de Shiner, que es este que está aquí, para poder separar las imágenes. Entonces, se colocan unos prismas también en esta posición para hacer un desdoblamiento óptico. Este prisma que está aquí desdobla la imagen de manera vertical, mientras que este lo hace de manera horizontal, y entonces tenemos una medición ortogonal. Las miras son proyectadas en este plano, y luego tendremos un sistema ocular que nos va a ayudar a proyectar la imagen o llevar la imagen hacia el ojo del observador. Entonces, una vez que conocemos el principio óptico del queratómetro, bueno, necesitamos revisar otro concepto, que es el de índice de refracción utilizado en el queratómetro. El valor del índice de refracción utilizado en el queratómetro es de 1.3375, pero vamos a ver de dónde sale este número. Bueno, este número fue propuesto por Bausch precisamente para poder estandarizar un valor con el que se pudieran calibrar los queratómetros, ya que en un inicio cada una de las compañías que fabricaba queratómetros proporcionaba su propio valor de índice de refracción con el que eran calibrados. Bausch lo que hizo fue estandarizar el valor a partir de los parámetros del modelo de ojo de Gustard. El radio de curvatura anterior de la córnea, que se representa con esta superficie verde, es de 7.7 milímetros. El radio de curvatura posterior para el modelo de ojo de Gustard es 6.8 milímetros, que se representa con esta curva azul que ven aquí. El espesor de la córnea, el espesor central, 0.5 milímetros. El índice de refracción de la córnea establecido por Gustard, 1.376. El índice de refracción del opuesto, 1.336. Ahora, sabemos que cada una de las estructuras de la córnea no tiene este valor de índice de refracción, pero el índice de estroma, que es la que abarca cerca del 90% de la córnea. Ahora, lo que se hace es utilizar la fórmula de potencia en superficies esféricas, que se escribe de esta manera: n' menos n entre r, donde para la primera superficie n representa el índice de refracción de donde viene la luz, por ejemplo, en este caso sería el aire, y n' sería el índice de refracción de la córnea, que es 1.376. Cuando voy a calcular F1, voy a utilizar esos valores de esa manera. Cuando voy a calcular F2, n' se convierte en el índice de refracción del humor acuoso y n se convierte en el índice de refracción de la córnea, o sea, del medio de donde viene la luz y hacia donde viaja la luz. Ahora, podemos escribir esto pues de esta manera. Si ustedes gustan, pueden comprobar con su calculadora que precisamente les da estos valores que están aquí. Entonces, F1, la potencia de la cara anterior de la córnea, tiene un valor de 48.83 dioptrías, mientras que F2 tiene un valor de menos 5.88 dioptrías. ¿Okay? ¿Por qué nos da un valor negativo? Debido al cambio de índices de refracción. Si ustedes se dan cuenta, la cara anterior de la córnea tiene una mucho mayor potencia que la cara posterior de la córnea. En conjunto, si nosotros utilizamos la fórmula de poder de vértice posterior, que está escrita de esta manera, si sustituimos los valores de F1 y F2 en esta expresión, vamos a encontrar un poder total, ya considerando al espesor de la córnea, de 43.83 dioptrías. Entonces, este número de 43.83 dioptrías es el que se utiliza para poder encontrar el valor del índice de refracción con el que está calibrado el queratómetro. Ahora, partamos nuevamente de la primera expresión que teníamos para la potencia en superficies esféricas. ¿Y qué nos dice esta expresión? Bueno, relaciona a los índices de refracción con el radio. Vamos a despejar de aquí R está dividiendo, pasa multiplicando, y N, que es el índice de refracción del aire, está restando, pasa del otro lado sumando, y la expresión nos queda de la siguiente manera. Nos queda así. Entonces, vamos a sustituir el valor que podemos medir del radio de curvatura de la superficie anterior de la córnea con la potencia total de la córnea, lo multiplicamos, se suma el índice de refracción del aire y el resultado es 1.3375. Entonces, yo los invito a que ustedes comprueben precisamente estos cálculos y que verifiquen que el valor es el que está aquí. Entonces, ya sabemos cómo o de dónde salió el valor del índice de refracción con el que se calibra el queratómetro, en este caso. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que estamos considerando a la córnea como una sola superficie. Y lo que estamos diciendo también aquí es que el valor del radio de curvatura de la cara posterior de la córnea es de 6.8 milímetros. Y eso en realidad para cada individuo
puede ser un valor distinto. Recordemos también que el valor de 1.3375 se utiliza a menudo para calcular el radio de curvatura que vamos a adaptar en lentes de contacto, por ejemplo, RGP, ¿no? Tejido gas permeable. Ahora, yo les voy a dejar aquí que ustedes, como tarea, calculen el índice de refracción utilizado en un... Bueno, básicamente todo la primera parte del capítulo de manejo de enfermedades corneales, que hablaban sobre el queratómetro, sobre la queratometría, explicaban esa fórmula. Y pues para hacerla, como les decía, de forma más didáctica y con dibujos, pues decidí poner ese video para que sepamos de dónde es que viene la refracción, ¿verdad? Y ahora hablando sobre la topografía corneal, es una técnica fotográfica especial que va a ser un trazado de la superficie de la ventana frontal, digamos, transparente del ojo, la córnea, y va a funcionar de forma muy similar a un mapa 3D del mundo, ¿verdad? Porque ahí vamos a identificar todos los relieves, montañas y valles. Pero, ¿para qué condiciones se utiliza la topografía corneal? Las podemos utilizar para valorar cicatrices, crecimientos, como por ejemplo en el caso del pterígio, astigmatismo y queratocono, para valorar la progresión. También, incluso para la adaptación de lentes de contacto y el tipo de lentes de contacto a utilizar. Pero, ¿cómo ayuda la topografía corneal con la cirugía? En la cirugía refractiva de LASIK, la forma de la córnea se cambia para corregir errores refractivos como la miopía. Entonces, este método es muy importante, tanto previo a la cirugía como posteriormente, para valorar. En el caso de las cataratas, en algunos casos, la topografía corneal va a ayudar a los cirujanos, al oftalmólogo, a seleccionar el lente intraocular adecuado. Y en el caso de los trasplantes de córnea, las imágenes van a ayudar a evaluar qué puntos deben ser removidos específicamente y basarse también y su decisión, pues basarse en la forma de la córnea. Y en el enlace cruzado corneal ayuda a fortalecer la córnea con el queratocono, y se puede saber si necesita esta cirugía realizando la exploración topográfica. Bueno, como sabemos, el poder de refracción de la córnea es de aproximadamente 43 dioptrías. Ningún queratómetro va a medir el poder de la córnea directamente, sino el objeto reflejado. Acá vemos nosotros los anillos de Plácido. En los sistemas de Plácido pues se proyectan una serie de puntos de distribución conocida en conformación pues con anillos concéntricos sobre la córnea. Y esto va a registrar un ángulo y la distancia de cada punto. Esta información se va a traducir a un radio de curvatura, el cual a su vez se convierte en dioptrías de poder basados en el índice de refracción de la córnea. Y por convención vamos a ver que los colores fríos se van a ajustar más a las queratometrías más planas, y los colores calientes para las más curvas. Y así se van a obtener estos reportes de color, como lo podemos observar acá. Existen tres tipos principales de topógrafos corneales. Uno es el de Plácido, dos el de Scheimpflug, y tres rastreo de hendidura o scanning slit. Para estar es necesario pues conocer la terminología al hablar de topografía sobre curvatura, que va a ser la información que nos proporcionan los mapas axiales y tangenciales y los valores queratométricos. La forma, que va a corresponder a los mapas de elevación y de irregularidad, y la función, que va a ser la información más avanzada, como mapas refractivos, aberraciones corneales y simulaciones de imágenes.
¿Cómo leer un mapa de topografía corneal? Entonces, el primer paso es en la imagen de Plácido, que nos puede reflejar que nos refleja la topografía. Este nos va a dar datos cualitativos de la obtención de la imagen, porque va a variar dependiendo de si el ojo es seco, si la calidad es baja, si hay cicatrices corneales. Entonces, dependiendo de ello, podemos encontrar irregularidades en los anillos. El mapa de colores es la siguiente forma que nos va a mostrar y va a proporcionar una imagen global de la córnea. Obviamente, pues a mayor experiencia se van a poder reconocer patrones. ¿Sí? Continúa. ¿No? Entonces, a mayor experiencia se va a poder reconocer patrones específicos de patologías como el queratocono o la degeneración pelúcida, el pterigium e incluso datos postoperatorios en las cirugías refractivas de córnea. Como punto importante, siempre es indispensable definir la escala de colores en la forma adecuada y también ser consistente para identificar los hallazgos, tanto iniciales como los cambios que podamos observar en el seguimiento. Acá tenemos en la imagen un ejemplo de ojo seco, el reflejo pues, de los anillos de Placio en un ojo seco, y vemos cómo estos se pueden ver distorsionados por la baja, digamos, calidad de la película lagrimal. El segundo es un astigmatismo. Vemos la forma de reloj de arena. En la imagen D tenemos un astigmatismo regular con la regla, y en la imagen B, astigmatismo regular con la regla. En la C, queratocono, como lo podemos observar acá. En la D, degeneración marginal pelúcida, que se va a ver como pinzas de cangrejo. Bueno, y acá en la E, esta es una córnea plana por cirugía de láser miópico. Y en la F, pues una córnea curva por cirugía láser hipermetrópico. Como punto número 3, se nos da también en el estudio un resumen de los datos, además del reporte cuantitativo de las queratometrías y el astigmatismo. También nos va a proporcionar detalles de la esfericidad y de la aberración esférica. Entonces, van a considerar valores promedios aproximados. Las queratometrías van a ir de 43.5 dioptrías y aberración esférica de más 0.27 micras. Como punto número 4, como lo podemos observar en la figura, el reporte también nos va a incluir las aberraciones corneales de bajo y alto orden. Los valores menores de 0.3 en general se van a considerar normales, y ya conociendo estos datos es posible establecer las correlaciones clínicas de la sintomatología que puede referirnos el paciente, como es la visión borrosa o doble, los halos y destellos. El objetivo de la topografía corneal va a ser pues, siempre examinar un área más amplia de la córnea que el queratómetro, el patrón de fango circular que caracterizó el precursor, ¿verdad? El disco de Plácido, que fue introducido por Antonio Plácido en 1880. Luego, pues el desarrollo de la cirugía queratorrefractiva generalizada vino ya en 1980 y ya fue el impulso para que se diera este progreso en la topografía corneal. Y pues esta también es la imagen de una córnea con astigmatismo. Y pues también acá, como nos explicas, la diferencia entre las dioptrías
y también en la regularidad del reflejo de los discos de plácido. Vamos a ver que dentro de las topografías vamos a encontrar dos tipos de ¿cómo sería? Se me fue la palabra ahorita. A ver, en uno, como sabemos, se va a utilizar el reflejo de los anillos de plácido, pero en el otro tipo, perdón, de topógrafo, van a ser tipo conos. Los objetivos van a variar en cada uno. En el de plácido van a ser objetivos de gran diámetro, mientras que en los tipo conos serán objetivos más pequeños. Entonces, la diferencia entre ambos es que en el tipo cono va a tener un enfoque sensible para lograr precisión y repetibilidad, mientras que en el de plácido van a ayudar a minimizar cuestiones relacionadas con la alineación y el enfoque. Entonces, los discos de plácido para esto pues se van a utilizar indistintamente pues en ambos. Se van a utilizar siempre algoritmos informáticos para calcular las curvaturas corneales que sean consistentes con las formas de las ciénegas. Una vez pues más, el espaciamiento cercano a las ciénegas indica una porción relativamente empinada de la córnea, mientras que las turberas ampliamente espaciadas se suponen a de baja potencia. Las ciénegas son los espacios que hay entre los discos o entre lo que se va a proyectar desde el topógrafo. Como nosotros sabemos, también este tipo de estudios tiene un software y siempre lo va a comparar con datos estadísticos y de acuerdo a ello pues nos va a dar información de que si es con la regla o va contra la regla o está dentro del promedio. Aquí vemos una topografía corneal con diferentes características. Vemos acá anillos corneales, perdón, los anillos de plácido. Acá vemos que las ciénegas son menores en comparación a este otro también anillos reflejados en la córnea que van a tener un espacio mayor y por lo tanto pues este tipo de reflejo en cono que mencionaba la bibliografía va a tener una mejor precisión para abarcar detalles. Entonces, ya vamos a entrar a lo que es la no, todavía no, perdón. Entonces, dentro de la córnea, hablando de la córnea normal, según Dingelding y Claes en 1989, que fue uno de los primeros, el estudio más grande respecto a la estructura de la córnea, pues encontraron que esta se aplana hacia la periferia y que va a variar significativamente entre individuos. El contorno también codificado por colores de mapas de cada individuo va a tener un patrón único y ellos lo asemejaban a una huella digital, así de distinto pues en cada individuo. Y tienen una potencia relativamente suave en sus contornos, es decir, aplanado en la periferia. Y aquí vemos también una topografía de un astigmatismo con la regla. Y aquí podemos, este es un astigmatismo con la regla, ¿verdad? Y acá contra la regla. Y podemos observar acá la forma característica de moño, así como el de los smoking. Y acá otra topografía utilizando diferentes escalas de poder y cálculos para llegar a la interpretación de la topografía corneal. Y esta es la imagen de una córnea, vemos el color, ¿verdad? Que es más frío, es verde. Entonces una córnea normal, acá ya vemos que es una córnea que se va haciendo un poco más fina en el centro. Esta es más gruesa en la periferia, como lo decíamos al inicio, ¿verdad? Los colores fríos.
van a ser de las partes que son menos delgadas y las otras las más delgadas, los colores cálidos, como lo podemos ver acá. También se han descrito pues, en estudios introducidos por Robinowitz y McDonnell en los índices de tolerabilidad. Y esto es importante sobre todo cuando estamos sospechando un queratocono. Este índice va a ser útil para reconocer los niveles de topografía corneal, asimetría, los que son normales y los que son consistentes con sospecha de queratocono o queratocono clínico. Y en este estudio se utilizaron técnicas para reconocer no solo el queratocono, sino también otras condiciones anormales de la córnea. Y dentro de lo cual también se concluyó que la deformación de los lentes de contacto pueden simular un queratocono leve y esto necesita ser descartado. Y esta es una córnea un poco más asimétrica, donde podemos encontrar variaciones de la topografía corneal. Encontramos astigmatismo, pero también características asociadas a una sospecha de queratocono o queratocono clínico. Bien, ahora hablando de... Fanny, ¿Sí? yo creo que sí, yo creo que nosotros aquí estamos en algo de aprendizaje todos, ¿verdad? Así como tú y yo todavía sigo aprendiendo eso, pues esto es muy importante, ¿verdad? Que al momento de que ves una topografía, por muy sencillo que sea, tenés que saber incluso las mediciones de la córnea, ¿verdad? ¿Sabes cuánto es el grosor corneal? Estás hablando de que tiene que ser, si lo dijiste bien, 500. centralmente, pues es mucho más delgada que periféricamente, está bien, pero ¿cuánto es el grosor corneal normal? O de tus compañeros, el que lo sepa. 540. De tus compañeros, que lo sepa. Sí, 500, bueno, el doctor León dijo ayer entre 530, 550, según un buen rango. 540 a la media. Sí, entre 500 a 600 es lo normal, ¿verdad? El grosor corneal. Correcto. Entonces, todo eso hay que, así como lo decís, hay que ir viendo todo eso, ver las queratometrías, ¿verdad? Que nosotros, ¿cuándo vas a empezar a sospechar que hay un inicio de queratocono? Cuando las queratometrías están arriba de ¿cuánto? Arriba de 47, ¿verdad? Cuando ya están en 47 las queratometrías en el paciente, pues ahí ya tenés sospecha de que el paciente puede estar cursando con un queratocono o incluso el astigmatismo, ¿verdad? Así como estabas hablando, si es a favor o en contra, y si el astigmatismo incluso en el paciente sigue avanzando, ¿verdad? También así como decías, en estos pacientes, incluso hay que ver si el paciente usa lente de contacto, como lo dijiste al final, porque eso puede alterar la modificación de la córnea. Hay que ver si el paciente tiene antecedentes de trauma, un ojo seco severo, un síndrome de Sjögren, e incluso en estos pacientes también hay que ver otras alteraciones, ¿verdad? Como lo dijiste al inicio, si hay pterigión, si ese paciente tuvo algún procedimiento ocular, ya sea algún trasplante corneal, un LASIK, o incluso una cirugía de pterigión, o alguna alteración más que todo de la película lagrimal, como lo dijiste, que es el ojo seco. ¿Va? Todo eso hay que ir viendo porque todo eso puede alterar la modificación de la córnea como tal. No necesariamente el paciente puede estar cursando con un queratocono, o incluso si el paciente estás pensando que es mayor de edad, ¿verdad? Y miras una alteración, si no estoy mal en esto, pues ahí de lo que yo sé, pues en todo, lo poco, o para que lo tomemos, ¿verdad? Hay que ver en estos pacientes, suponete si estuvo cursando con un queratocono, pasó de los 25 a 30 años, ya es un queratocono frustro, ahí es donde tienes que ir viendo todo eso, ¿verdad? Entonces, los colores, así como estabas hablando de frío, cuando está verde, se puede decir que está normal, azul, ¿verdad? Cuando ya está rojo, amarillo, estamos viendo un adelgazamiento corneal, incluso puedes pensar en una degeneración marginal pelúcida en estos pacientes, ¿verdad? Todo eso hay que verlo, pero tienes que tomar en cuenta que las queratometrías, e incluso hay un libro de queratometrías que tiene unas tablas específicas en las que tú te tienes que guiar, y ese es el topógrafo que tienen ahí en el call, ¿verdad? Que es el de, eso nos toma todo, que es el de Schoenflug, que el doctor más que todo hace. Hay que ir viendo la queratometría máxima, que es la promedio, ¿verdad? Que esa es la que nos va a orientar en realidad
la curvatura corneal del paciente, pues. Entonces, en eso se tienen que fijar al momento de ver esos estudios, ¿verdad? Yo, créanme que hasta el momento, pues, me cuesta entender todo esto, pero he ido viendo cosas que, pues, hasta ahora que las estoy captando, ¿verdad? También tienes que ver la curvatura anterior, ¿verdad? Que es muy importante, dependiendo de la curvatura, y te tenés que saber las medidas de la córnea, tanto cuánto es horizontal, cuánto es vertical, para que ustedes puedan entender todo eso, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de las medidas de la córnea, cuando es horizontal, dice que es de 10 a 11. No, perdón, esa es la vertical de 10 a 11 y horizontalmente la córnea te mide de 11 a 12. Entonces todo eso tiene que verlo y la curvatura que es aproximadamente 7, ¿verdad? Entonces, y el poder dióptrico que estabas hablando, pues ese es un poder dióptrico anterior, más que todo, que es de 43 a 43.25, pero si te llegaran a preguntar cuánto es el poder dióptrico en sí del total del ojo humano, ¿te sabes eso? Poder dióptrico del ojo humano. Es No. de 58.6, ¿va? Entonces, eso son cositas así que ya, si el poder dióptrico es 58.6 y el poder dióptrico anterior es de 43, como lo había dicho anteriormente, pues, pero son cositas que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entonces, estás hablando de topografía, pero sabes, más que todo ver cuánto es la queratometría normal, en cuanto estamos ya pensando que el paciente puede estar cursando con un queratocono, arriba de cuánto las queratometrías, todo eso. Continúa. Bueno, sí, entonces solo para recordar, y eso es cierto, es importante y no lo remarqué, tienes razón, es la medida, ¿verdad? En dioptrías, o sea, cuando sospechar, perdón, sobre queratocono, si no mal recuerdo, ahí la bibliografía, y bueno, 47.75 a 48, y que eso también, como lo mencionaste, tiene que correlacionarse con el radio convecto, topografía, pero también la lectura del queratómetro. Entonces, y como rangos eran, no sé si me acuerdo, arriba de 47.75, ¿verdad? Y ya el límite inferior, 45.25 dioptrías. Listo, dale, pues. Entonces, la microscopía especular, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre esto. Pues creo que todos hemos, esto que simula, ¿verdad? Una calle empedrada con piedras hexagonales, y pues lo que vamos a ver principalmente pues es el endotelio, y acá puse pues una figura con la que igual ya conocemos, que la imagen básicamente va a ser la luz reflejada de una interfase donde va a estar comprometido tanto el epitelio corneal como el estroma y el endotelio, ¿verdad? Va a ser importante para evaluar la fusión y viabilidad corneal, y también se va a utilizar para valorar la densidad endotelial. Es cierto que lo que nosotros logramos ver acá es el endotelio, pero siempre, pues para llegar hasta el endotelio, también van a estar involucrados epitelio y estroma. Por eso es que lo mencionaba anteriormente. La importancia del endotelio está en que las células de esta monocapa no se regeneran, y es importante que sepamos que hay una disminución de su número con la edad, y esto va a variar, los valores normales van a variar según la edad. Va a ser esencial para mantener la turgencia corneal y imprescindible también para conservar la transparencia de la misma. La microscopía especular es un sistema para visualizar el endotelio a gran aumento, porque pues la distribución endotelial es prácticamente uniforme en un área de dimensiones determinadas. Ustedes todos hemos visto que es una fotito nada más, ¿verdad? La que se toma, pero es una dimensión determinada donde se saca un promedio de la cantidad de células.
Y se puede conocer de esa forma, ¿verdad? El número, el tamaño y la forma de la población endotelial. Como objetivo está evaluar el posible daño que pueden causar los procedimientos refractivos, como el implante de lente en la cámara anterior, la fotoablación con láser, la cirugía de catarata e incluso las lentes de contacto. El recuento de células va a ser indispensable en los siguientes casos, cuando haya que adaptar el lente de contacto, sobre todo en usuarios crónicos, cuando haya edema de córnea sin explicación, o sospecha de distrofia corneal, gutata o Fuchs, pacientes trasplantados de córnea, traumatismo corneal, en fin, pues todas las que están ahí mencionadas, erosiones, implantes de lentes, y pacientes a los que se les realiza cirugía de lente intraocular fáquico, o que también tienen un procedimiento intraocular previo y se les va a realizar cirugía de catarata o cirugía refractiva. Entonces, esta es una imagen ampliada del endotelio, donde nosotros podemos ver la forma hexagonal de las células, y de esa manera, no sé si, creo que a todos nos ha tocado que el doctor diga, vayan a hacer, dígale a Mariela o a Adelia que hagan conteo manual. Entonces, ellas lo que hacen es ir punteando, ¿verdad? Todas las células que logren ver, todas las células hexagonales, para determinar pues la cantidad manual. Y lo que nos va a proporcionar este estudio es una cantidad, es un porcentaje, ¿verdad? Máximo, mínimo y un índice. Entonces, acá nosotros en esta figura podemos observar además que estas células tienen diferencias en la forma. Por lo general, cuando las células, cuando se va perdiendo mucha celularidad endotelial, entonces lo que pasa es que las células aumentan de tamaño para ocupar el espacio que dejó la célula o sea, la célula que se desprendió, por decirlo así, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros figuras hexagonales más grandes que otras. Y pues la regularidad va a estar dada por estas figuras, así como la vemos, como está reflejada acá en la imagen. En hexágono. Fanny, mira, ¿Sí? tú estabas hablando, ¿verdad? Así dijiste que van ocupando y va volviéndose más grande. Entonces, lo que pasa ahí cuando la célula va perdiendo su forma es que pierde su forma hexagonal. Entonces, Sí. se ponen más grandes. ¿Cómo se le llama eso entonces? Ay, se llama omega. Ay, lo leí. No me acuerdo, pero sí lo leí ese término. Pleomorfismo, Pleomorfismo es el número, polimegatía. polimegatismo, cabal. Entonces, ahí Sí, tú puedes, polimegatismo, ese es. ajá. Entonces ahí, eso es una clase que nosotros tuvimos anteriormente también, ya la Ese es. vimos. Entonces, señala con tu puntero Sí. cuál es una célula endotelial ahí, sí que con polimegatismo. Regresar a la anterior. Esta. No sé tu puntero dónde está. Ay, Sí, sí podría ser. Esa, ajá. Ahí está, porque si te das cuenta ahí su esta está forma, más ¿verdad? pequeña, Hexagonal esta es más grande. Sí. ya la perdió, ¿verdad? Entonces Y eso se llama, acá hay otra grandota. Ajá. dale También pues. acá hay otra grandota. Ujú. Dale. Sí. Em, Hablando sobre el segmento que básicamente, o la fotografía, ¿verdad? Que toma
por defecto este dispositivo va a ser de 433 micrómetros cuadrados. Entonces va a ser como la cantidad, todo este dato va a ser de acuerdo a este segmento tomado. Y el índice se va a sacar de esta forma. La cantidad mínima encontrada sobre la cantidad máxima nos va a dar este valor. Sobre lo que les mencionaba al inicio, cuando se va a hacer un análisis de marco variable, en la bibliografía mencionaba que se puede hacer el conteo manual, pero solo con células completas, lo cual es bastante difícil, o sea, de realizarlo al ojo humano, pues realmente se necesitaría zoom, por decirlo así, pero nosotros lo hemos visto que en el segundo nivel, pues a veces la Delia o el que esté en optometría lo hacen así, viendo solo en la pantalla, que es súper pequeña, pues, y ahí van haciendo el conteo. Los parámetros que vamos a tomar en cuenta es la densidad celular, la hexagonalidad y el coeficiente de variación celular. La densidad celular, como les mencionaba, esto va a depender de la edad. En niños vamos a esperar un conteo de más de 3.500 células por milímetro cuadrado. En adultos van a ir de 1.500 a 3.500. La pérdida anual, que también eso es fisiológico, va a ser del 0,5% a 0,6%. En cirugía intraocular, la pérdida que podemos esperar puede ir de 1.000 a 1.200 células por milímetros cuadrados. La pérdida por cirugía de 0 a 30%. Y en cirugías de trasplante, más de 2.000. Y como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que una de sus bondades es mantener la transparencia, pero para ello debe haber un número mínimo de 500 células por milímetros cuadrados. Eso es. Y gracias. Yo creo que ahí está bien. No sé si quieran aportar algo. Sí, yo sí. Ujú. Eh, Dale, Rafa, gracias. no sé si te puedes regresar a la diapo donde tienes lo del queratómetro, porque es muy bonito la microscopía especular y el topógrafo, pero cuando llegues a donde vayas a trabajar y pongas tu consultorio, tú no vas a tener tu topógrafo ni vas a tener tu microscopía especular. A lo mucho vas a tener el queratómetro, ¿ah? Sí. Entonces, no, queratómetro. Nos pusiste un video de toda la ecuación, ¿verdad? Había otra donde habías puesto las partes del queratómetro. No la puse. Creo que lo mencionaba en el En el video. video. Ahí salía. Bueno. Entonces ahí ponle pausa donde sale. Ajá, ya va. El queratómetro, vamos a ver la mitad de repente si me queda Porque ahí está perfecto, ese merengues. Y casual, ese es el modelo que usamos nosotros. Tú donde vayas a rotar aquí, no vas a estar como aquí en el call, ¿verdad? No vas a tener topógrafo, no vas a tener microscopía especular. Vas a tener que sacar las queratometrías para hacer un cálculo del lente para que se pueda hacer una cirugía de catarata. Y específicamente ese queratómetro que estás viendo en pantalla es el que usamos para tomar las queratometrías. No vas a hacer toda esa ecuación que sale en el video explicando, que es más revuelta. No he visto un segmentólogo que se sepa hacer eso, ¿va? Lo que tú tienes que saber de aquí es cómo tomarlas. Y yo creo que los que vamos a Chichi son los que las tenemos que hacer. Ahorita no sé qué R2 quiera ayudarnos para que puedan entender los R1, cómo se toman las queratometrías, porque ustedes ya las toman, ¿no? ¿Alguno que quiera aportar? Que tenga la idea más o menos.
¿no? Pues Dale, Manu. es manual, ¿verdad? Todo se está haciendo, Sí. tiene que centralizar, son 3 círculos, en el de Chichi al menos así es. Ajá, ahí están los círculos. Ahí están los círculos. No sé si los puedo Ahí está, señalar, Fanny. sí, Dicen ¿Sí? double image. ajá. Hay merengues. Ahí están los círculos. No, los de enfrente. Más al frente, Fanny, después de los Aquí, cuadritos, aquí Ah, están. esos merengues. Esos son los círculos que dice Manuel. Ujú. Ajá. se los vas a ver. ¿Vale? Todos los R1 vean esos 3 círculos porque eso es lo que tienes que ver reflejado en la córnea. Entonces, este modelo tiene un defecto. A veces se le funde muy rápido la luz. Entonces, tú tienes que poner en la mirilla una luz y centrarlos en la córnea. Una vez que tú ya veas esos 3 círculos, ya prende el queratómetro y ahora sí, dale, mano. Bueno, a cada lado tú vas a tener unas como ruedas, por así decirlo, va a estar girando y es donde están las medidas de los queratometrías. Tú vas a estar girando hasta que centralices bien esos 3 círculos y hay una cruz que tiene que quedar en medio. Cuando tú que llegues a ese punto de que se ve bien nítido los 3 círculos y la cruz en medio, es cuando tú tienes tu medida de la queratometría. Ya nada más te fijas tu K1 y tu K2 que están a los lados y esos son los que vas a utilizar para sacar lo que es el cálculo del lente y saber cuánto, pues sí, la queratometría en general. Ahí lo importante es que se vean bien formados los círculos junto con la cruz. O sea, que no se vean borrosas ni que se vean 2 círculos, sino que esté bien enfocado, como bien formado el círculo, que sea uno solo y una sola cruz, también en una sola, un menos ahí. Va, entonces, estas, no sé si llegan a ver mis flechas. Sí, Esas son se las ven. manivelas con las que decía Manuel. ¿Ah? Esas manivelas son las que tú vas a mover. No solo es una cruz, también es un signo menos. Los círculos verticales manejan signo menos, son 3, ¿verdad? Y el círculo horizontal maneja signos más. Entonces, como dice Annalí, uno tiene que ver el círculo bien formado, ¿verdad? A veces se puede ver como doble, entonces ahí tú tienes que jugar. Y como dijo el doctor Javier, hay que ver muchas cosas. Por ejemplo, lo que luego ha pasado es que si tiene el ojo seco el paciente, no se llega a reflejar muy bien el signo más o el signo menos. O luego uno está apenas conociendo al paciente, pero el paciente ya pagó la cirugía y va a entrar a la cirugía y ya le hizo gonio, ya le hizo tonometría de Goldman por aplanamiento, entonces ya se petiliza un poquito la córnea y eso también altera. Entonces lo que tienen que saber aquí es cómo tomar las queratometrías, que eso no se mencionó. Entonces también abajo hay otras manivelas, déjame ver si las puedo poner aquí, va. Esas manivelas son para alejar, y ese es un error que tenemos muchas veces, para alejar o subir la mentonera que está de este lado. Esa mentonera obviamente es para la altura, como una lámpara de hendidura, y las otras dos son para subir o bajar el mismo queratómetro. Esa cosa pesa como no se imaginan. Entonces, sí es cuestión de práctica, a la primera no les va a salir, pero esto es lo primero que deben de saber, cómo tomar las queratometrías. Y eso lo van a hacer en Chichi, eso lo van a hacer cada vez que vayan a tomar un cálculo de lente en alguna jornada, ¿ya? Obviamente en algunas plazas pues tenemos un queratómetro, ¿ya? Pero a veces falla. Entonces, algo muy importante que dijo el doctor Javier es que ahí hasta 47, ¿ya? Si te da la K en 47, pues ya es algo normal. Y estos equipos no pasan de 45 o 47, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es algo muy importante y por lo menos que el R1 y el R2 tienen que manejar muy bien. La topografía, como bien dicen, ¿verdad? Eso hay libros enteros y nunca uno deja de aprender, pero por lo menos lo tienen que manejar en los primeros años. ¿Vale? Ok. Sí, Fanny, y tal vez de que hay tipos de microscopios, ¿verdad? Para la microscopía especular, que hay 2 tipos de microscopías que se hacen, que está la de contacto y la de no contacto, ¿verdad? Que la que hacemos en el hospital es la de no contacto.
¿verdad? Que se coloca al paciente sobre el topógrafo y ahí se le hace el recuento de células endoteliales. Y la de contacto es cuando se le coloca ya un lente, ¿verdad? Que aplana más que todo la parte central de lo que es la córnea y te toma el recuento de lo que son las células endoteliales, ¿verdad? Eso también es muy importante saber cuál es el que usamos en el hospital, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, yo creo que estuvo bien, ¿verdad? Lo que dijiste. Y gracias, Rafa, por el aporte.